Pues tenemos el privilegio de reunirnos una vez más y recibir verdad este día y vamos a dar gracias por eso. Marco, quisiera invitarte a que des gracias. Gracias, papá, por ese tiempo de festejo contigo. Gracias por poner en sus corazones el venir aquí a seguir sabiendo de ti, conociendo de ti. Y te pedimos que bendigas este tiempo, que tú seas quien habla en nuestros corazones, que no sean los humanos, sino tú, y que tu Espíritu Santo nos guíe en esta reunión. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué privilegio tenemos nosotros de comprobarnos y de crecer en la verdad de ser hechos hijos de Dios. Hoy vamos a permitirle a Dios seguir aclarando, continuar aclarando su proceso de transformación en nuestras vidas, ya que este es nuestro diario vivir. Cada día es una oportunidad para recibir la verdad que nos hace libres, para comprobar esa verdad operada por Él en nosotros y para arraigarnos en ella de forma que eso que descubrimos y comprobamos se torne eterno en nosotros. ¿Sí? Y esta es la cosa más importante que tenemos que, o que debemos tener perfecta claridad respecto a cómo todo esto es realizado en nuestras vidas individuales, particulares. El caso es que se trata de lo que vives en tu espíritu y de que allí, en lo más profundo de tu ser, que es la fuente de todo lo que expresas y todo lo que vives externamente, puedas ser hijo o hija de Dios, en su genética, en su naturaleza, sin esfuerzos tuyos, sino en el poder que Dios mismo es. Y entonces hoy vamos a hablar de estas cosas y por supuesto que vamos a retomar verdades que ya nos han sido confiadas en otras sesiones, en otros tiempos, pero dentro de un contexto práctico el día de hoy. Uh, en primer lugar, siento de Dios empezar eh, recordándonos y retomando lo que verdad es, ¿sí? Y así como hemos estado siendo traídos a entender que amor es la persona misma de Dios, tenemos que también comprender que verdad es la persona misma de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y esa verdad se ha entregado a nosotros, pero es una verdad vivificante, no es una verdad informativa. En el contexto humano, la pregunta más sabia que se ha hecho con respecto a la verdad en el contexto humano es la de Pilatos, el gobernador romano de Judea en los tiempos de Jesús. Uh, él preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Sí, porque el humano contempla la verdad como un objeto, como eh, algo que se tiene que definir filosóficamente, científicamente, lingüísticamente, etcétera. Pero la respuesta obviamente no tiene nada que ver con el contexto humano, sino en la realidad divina, es la persona misma de Dios, manifestada en Jesús para que tenga una conexión directa a quien tú eres el día de hoy. ¿Sí? Y entonces empecemos por ahí. Toda
tu vida y mi vida como hijos de Dios parte de ahí, parte de verdad. La verdad que Jesús es hecha realidad en mi vida, en tu vida. Bueno, ¿qué verdad es Jesús? Pues es muy, muy importante las palabras que vamos a escuchar en Juan el capítulo 1. Y vamos a verlo en este momento. Cuando Jesús viene a la tierra, toma la forma de hombre, viene con el propósito de cumplir esta misión. Dice el versículo 11, bueno, voy a empezar el versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Okay? Versículo 11, a lo suyo vino, el mundo por él fue hecho, él lo hizo, es suyo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí está encerrado el propósito de la venida de Dios a la tierra. Engendrarnos hijos de Dios. Sí, esta es la adopción divina. Y al engendrarnos, transformar la naturaleza con la que veníamos, y por eso dice, ya no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Bien, ahora vamos a conectar eso con verdad. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, tomó la forma de un hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Okay, entonces esto quiere decir que antes de la venida de Jesús hubo la ley, hubo todas las escrituras confiadas a hombres que las escribieron y que van conjuntando el testimonio de Dios en la tierra, pero la verdad vino por medio de Jesús. ¿Sí? Y esto es algo muy, muy importante si tú y yo vamos a vivir el ser hechos hijos de Dios. Porque esto va a separar en tu mente de una manera muy clara lo que tú vives como hijo de Dios. Bien, ahora, esta verdad que es Jesús tiene que ser hecha realidad en cada uno de los hijos de Dios. ¿Sí? No puede suceder que una persona que es hijo de Dios sea diferente a Jesús. Porque eso entonces negaría la verdad. Entonces vamos a unir esta escritura de Juan capítulo 1 a Romanos
el capítulo 8 y ver esta declaración en las palabras de Dios aquí. En el versículo 28, acaba de entrar a acompañarme Susi. Y dice así: y sé que a mí que amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien, porque soy llamado conforme a su propósito. ¿Qué propósito tiene Dios conmigo, contigo? Porque a mí que me conoció desde antes, también me predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Esta verdad que Jesús es, fue manifestada en la tierra con el propósito de que todos los que le reciben, esta es la condición, no es que se vuelvan buenas gentes, que se porten bien, que dejen de hacer lo malo, que obedezcan, que paguen impuestos, que no. Es a los que le recibieron. A mí que le recibo, que creo en su nombre, Jesús me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué es eso? Aquí está. Que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ya no hay confusión de cuál es la voluntad de Dios para mi vida y tu vida y la vida de cada persona que recibe a Jesús. Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, vamos a aclarar todavía, a recibir mayor claridad en 1 Corintios, capítulo 3. Me he equivocado del libro, es 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. La verdad que Jesús es, hecha realidad en mí y en ti, cumple el propósito de Dios, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mira cómo opera. Verso 18, 2 Corintios 3, dice: por tanto, yo y todos, cada uno, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, o sea, mirando a Jesús, mirando quién es Él, cómo es Él, soy transformado de gloria en gloria en la misma imagen que Él es, por el Espíritu del Señor. Y este es un punto de muchísima importancia para todas nuestras vidas, porque aquí es donde quizá habemos muchos todavía debatiendo qué tanto le aceptamos a Dios. Hemos hablado en meses o años pasados sobre esta historia que Jesús contó de un hombre que tenía una deuda impagable con su patrón. Y un día el patrón hizo cuentas y lo llamó y le dijo: págame lo que me debes o voy a vender todas tus propiedades y a ti mismo y a tu familia, y voy a sacar lo que yo pueda de esto que me debes. Y el hombre se postró a tierra y rogó con muchísima vehemencia estas palabras: dame tiempo y te pagaré hasta el último centavo.
Y su patrón, movido a misericordia, le dio lo que el hombre no pedía. Le perdonó la deuda. Él se levantó de allí y salió apuradísimo a pagar, a buscar cómo pagar la deuda que ya no debía. Y encontró a un compañero de trabajo que, en comparación a lo que él debía, este hombre debía casi nada. Le debía unos 100 pesos. Él, el que le habían otorgado el perdón, se le había perdonado una deuda impagable, una suma impagable. Pero toma a su compañero y lo sacude y lo ahorca y le dice: págame lo que me debes o te echo a la cárcel. Y el compañero hizo exactamente lo que él había hecho. Se postró y le pidió misericordia y le dijo: dame tiempo y te pagaré hasta el último centavo. Pero él no quiso y fue y lo echó a la cárcel. Y entonces otros compañeros de trabajo lo reportaron con el patrón y dijeron: oye, ¿qué no le perdonaste esa deuda impagable a tal persona? Pues mira lo que él hizo. Y le contaron y lo volvieron a llamar y el patrón le dijo: siervo ingrato, malvado, yo te perdoné una deuda impagable y tú no podías hacer lo mismo con tu compañero. Y entonces retrajo su perdón y fue grande la ruina de esta persona que no recibió el perdón que se le otorgó. ¿Sí? O sea, lo importante a entender de esta historia es el problema de no recibir lo que Dios te da. Muchísimas personas han recibido a Jesús condicionalmente. Y lo han hecho así porque así han sido enseñados, eso es lo que les han dicho. Han recibido a Jesús como su Señor. Le han puesto un límite. No quiero ser tu hermano, no quiero que seas mi hermano, solo quiero que seas mi patrón. ¿Te das cuenta del problema que eso ocasiona? Otros sencillamente le han recibido como un modelo de buena persona, como un maestro para ser sus discípulos. En fin, como el que perdona sus pecados, pero los deja siendo todavía pecadores. Todas estas diferentes esquemas de recibir la verdad, pero rechazar el propósito de la verdad. ¿Te das cuenta? Y hoy es importantísimo que tú le permitas a Dios, le permitas al Espíritu Santo hacerte ver dónde pueda haber en ti estos limitantes que impiden que tú fluyas, que camines, que recibas y vivas la verdad que Jesús es. Es muy, muy importante que tú estés dispuesto o dispuesta a recibir todo lo que Él es, todo el propósito de Dios. Porque es enorme. Es lo que ninguna persona se imaginó, lo que jamás alguien pudo fabricar en su imaginación, en sus deseos, en nada. Es lo que Dios preparó de antemano para aquellos que le aman. Si amas a Dios, no puedes rechazar lo que Él te da. Si tienes que aceptar todo el paquete de su amor. Y ese paquete es Él mismo dándose a ti. Entonces, asegurémonos que estamos claros en esto. El propósito de Dios es hacerme idéntico a Jesús.
No darme instrucciones para que yo le busque cómo le hago, sino Él operar esa transformación en mí. Esta es la verdad que Jesús es, y esa verdad se comprueba manifestándose en mi vida, en tu vida, conforme yo aprendo a vivir el proceso de transformación. Muy bien. Por favor, si tienen comentarios ahora, adelante, y si no, vamos a continuar a cubrir el resto de lo que hoy Dios nos tiene, pero guarden esto muy claro allí, que ya no haya duda en ti de que estás conectado al propósito completo, que no estás haciendo lo del hombre con la deuda impagable, que se le dio perdón absoluto y él recibió tiempo para pagar una deuda que ya no debía y resultó en un desastre peor, ¿sí? Y yo sé que en el mundo hay millones de personas en esta condición, en su relación con Jesús. Y fracasan en tanto esfuerzo y desgaste por querer agradar a Dios fuera de lo que Él les ha dado. Entonces tienes que empezar allí, recibiendo la verdad que Jesús es, para que Él, en su poder y capacidad, la cumpla en tu vida. Muy bien. La segunda cosa entonces es recordar cuál es el proceso por el que verdad nos es ministrado. O sea, ¿cómo recibo esta verdad que Jesús es? Pues no puedo recibir todo lo que Él es y vivir todo lo que Él es instantáneamente. Entonces Jesús habló de este proceso. En Juan capítulo 16 Él dijo, el Espíritu de verdad va a venir a ti. Te va a ser dado para que habite adentro de ti y te guíe a toda verdad. ¿Sí? Esto es también algo importantísimo. Tú y yo no tenemos que preocuparnos de descubrir la verdad, sino aprender a recibirla directamente del dador o del ministrador de esta verdad vivificante a tu vida, que es el Espíritu Santo. Ahora, te toca a ti recibir al Espíritu de verdad. ¿Sí? Porque si no le recibes para que Él cumpla su función en tu vida, entonces nunca vas a ser guiado a toda verdad. Y muchas veces lo que nos ocurre es que empezamos a vivir de lo que dice fulano y lo que dice sutano y lo que dice perengano, ¿sí? Pero no se desarrolla en nosotros mismos esta relación íntima, sin intermediarios, donde el Espíritu de verdad te guía a ti, a toda verdad. ¿Eso excluye que recibas verdad en sesiones como esta? No. Pero ¿sabes qué? Lo que recibes ahorita de verdad tiene que ocurrir en tu interior. Porque esto no funciona aquí, en el razonamiento intelectual, sino que opera en tu espíritu. Y por esto es importante estos pasos de definición. ¿Por qué tengo que recibir? Porque no voy a ser obligado absolutamente a nada de lo que Dios ha preparado para mí. Si regresamos si regresamos a ver lo que nos dice el Espíritu Santo en Romanos el capítulo 8, vamos ahora a ver las palabras que están en el versículo 15. Recuerden lo que leímos en Juan capítulo 1. Hablando de Jesús dice, a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Esta es la condicionante, ¿sí? Y es el derecho de todo ser humano. Todo ser humano tiene la autoridad de decirle a Dios, te recibo o te rechazo. Y Él va a respetar esa decisión. Pero el hecho de que recibas inicialmente a Jesús en el concepto en que lo hayas recibido, no quiere decir que recibiste todo lo que te es dado. Por eso, como que es constante. Sí. ¿No? El recibir, el recibir, el recibir. Sí, es algo constante, es permanente. Y conforme se te ofrece verdad, entonces te toca recibirla. O rechazarla. Pero obviamente es preferible recibirla. Versículo 15 de Romanos 8 dice, pues no he recibido, ahí está esa palabra, no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que he recibido el espíritu de adopción, por el cual clamo, Abba Padre, o llamo a Dios Abba, mi papá. El espíritu mismo, el espíritu de adopción que he recibido, que ahora habita en mí, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa si no le recibo? Bueno, pues no tengo el testimonio del Espíritu de Dios convenciéndome, eres hijo de Dios, Cristóbal, eres hijo de Dios. ¿Sí? Y entonces necesito, como los seres humanos, la aprobación de fulano, etcétera, etcétera, y vivo de lo de afuera, en lugar de vivir lo que en mí está ocurriendo. Por eso es tan importante asegurar que en ti están claras estas cosas. Esta verdad está operando en tu vida por el poder de Dios. El Espíritu de verdad, si le recibes, viene a morar en tu espíritu para guiarte a toda verdad. Vamos a entender más claramente esto en Efesios el capítulo 1. Versículo 11 va a hablarnos otra vez del propósito de Dios y luego el cómo esto se cumple, de acuerdo al 14. Dice así, en Él asimismo, está hablando de Jesús, en Él asimismo tuve herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez está hablando de este propósito especificado en Romanos 8, que sea yo hecho conforme a la imagen de Jesús para que Él sea mi hermano mayor y el primogénito entre muchos hermanos. Entonces está refiriéndose a este propósito, versículo 12, a fin de que yo y cada uno de mis hermanos seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y en Él también todos y cada uno, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de mi salvación, y habiendo creído en Él, o sea, le recibí, opté por recibirle, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de mi herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta? Entonces, si recibes al Espíritu de verdad, Él viene a garantizar que tú y yo individualmente vengamos a ser poseedores de la promesa que se nos ha hecho. O sea, a hacer realidad lo que Dios ha hablado respecto a nuestras vidas. Así que vamos a resumir este cuadro. Jesús es la verdad, pero es una verdad comprobable, de manera personal
y constante. Y la manera en que esta verdad me es entregada es por el Espíritu de verdad que me es dado. Si recibo a Jesús, necesito también comprender que el Espíritu de verdad me es guiado para guiarme a toda verdad, o sea, a la plenitud de lo que Jesús es. En 2 Corintios 3:18 vimos que el Espíritu de verdad se encarga de revelarme o presentarme, de abrirme los ojos para que yo comprenda quién es Jesús. Y conforme yo recibo esa verdad, soy transformado en la misma imagen que Él es. O sea, todo lo que me es mostrado que Jesús es, me es mostrado para que sea hecho realidad en mí por el poder de Dios. Y el producto es que esa verdad que me fue revelada se convierte en mi realidad. Soy transformado en quien Jesús es, aquí en esta tierra, por el poder de Dios. ¿Qué me toca hacer? Recibir, aprender a ser guiado, vivir en limpieza constante, como hemos hablado anteriormente, disfrutar la vida que me es provista y aprender a permanecer en esta existencia que no tiene comparación en el ámbito humano. Se trata de verdad realizada en nuestras vidas. Y esa verdad se llama Jesús. ¿Qué comentarios tenemos el día de hoy? Creo que parte de entender que es constante es bien importante en la vida de cada quien, porque luego a veces cuando no entendemos eso, como que nos metemos en una culpabilidad de que otra vez, y saber que es algo que Dios está haciendo en nosotros para no entrar en una área donde ahora Él nos tiene que sanar de eso también, ¿no? O ayudarnos en esa área. Entonces es importante entender eso. Sí. Esta es la única manera que puedes vivir el reposo de Dios, que puedes disfrutar el proceso de tu transformación. Es cuando has recibido a Jesús como te es dado, ¿no? En lugar de solo recibirle parcialmente y obligarte a cosas que no eres llamado, cuando le recibes correctamente, entonces la responsabilidad de operar esta transformación es de Dios contigo, y la tuya con Él es de permitírselo. Y descansas. Y descansar. ¿Quién más quiere comentar? Hola. Hola, Rebe. Yo lo que puedo estar sintiendo en este momento es haber nacido con un propósito en el que el autor y consumador de mi vida se ha revelado, y me encanta recordar dos cosas. Cuando él estaba en la tierra le dijo: os conviene que me vaya, les conviene que me vaya, porque si no me fuere no sería, no vendría con ustedes el Espíritu. Y en la cruz, me encantan sus palabras cuando él dijo, declarándole al Padre esta presencia en la tierra mía: consumado es. Y inmediato de eso viene esa promesa de no dejarme sola, sino que viene ese Espíritu, que es el único que puede revelarme la verdad tan grande y que puede sellar ya no en mi mente,
sino en mi espíritu, esta verdad que me va a llevar en un proceso, me está llevando en un proceso en el que cada vez se hace mayor la grandeza de esta declaración de Cristo, ¿sí? Y bueno, y me encuentro en este proceso en el que al declararse de vida y al permitir, claro, me encanta recordar que siempre tiene que contarse con una voluntad, con una aceptación para poder ser creada esa fe y esa que también viene de Él para caminar en este proceso. Y en este proceso me ha encantado descubrir cómo realmente se ha encargado sin mis fuerzas, sin que sean en mis fuerzas, el ir mostrando todo aquello que me ha de ir llevando a su imagen y semejanza. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo entender en este instante, certificándose una vez más en mi espíritu esta verdad. Eso es lo que quiero compartir. Gracias, Rebe. Es tan importante que esta verdad que Jesús es y que ya no desconectemos el hecho de que Él es la verdad, ¿no? Que está siendo hecha realidad en mí, porque esta es la verdadera promesa y propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y cuando nuestro enfoque se ajusta a eso, ¿sí? Entonces, aunque todavía hay mucho que no entendemos, que no sabemos respecto a, bueno, la totalidad de lo que Jesús es, porque Él es la totalidad de lo que Dios es. Pero podemos dejar de resistirnos a la gracia y a la operación de Dios en nuestras vidas para aprender a creerle, aprender a tenerle confianza, aprender a entregarnos en sus manos para que en verdad Él pueda transformar todo lo que somos. Y el producto es divino, ¿no? El producto es perfecto porque Él hace las cosas perfectamente bien. Gracias, Rebe, por tu comentario. ¿Quién más quiere comentar el día de hoy? Adelante, Héctor Pinzón. Gracias. Pues cuando estuvimos estudiando los pilares de Dios, o sea, el carácter de Dios, pues a cada uno el Espíritu Santo le manifestó muchísimas cosas, ¿no? Y yo siempre y jamás se me va a olvidar que lo que más esos pilares que más me pegó, no sé cómo decirlo, casi que me hizo inmediatamente tomar todas las decisiones del caso, fue el espíritu el pilar verdad, justamente. Y me acuerdo de cuando estuvimos hablando en aquellas sesiones sobre el pilar verdad, lo manifesté aquí delante de ti básicamente, y pues obviamente de todos los que estábamos en la reunión, que yo entendí que el pilar verdad era que lo que Dios dice se hace. Eso fue lo que yo entendí sobre el carácter verdad. O también dicho de otra forma, es lo que Dios dice, eso es. Eso, por supuesto, es una demostración absoluta de todo, es una demostración absoluta de poder, de amor, de todo, ¿no? De su bondad. O sea, resume todo, ¿no? Sin ese pilar, nada sería Dios, porque la Escritura justamente lo que dice. Y también en la Escritura nosotros sabemos que se explica y se manifiesta Dios. Entonces ese concepto quisiera ligarlo con todo lo que se ha mencionado el día de hoy. Es decir, por ejemplo, si Dios dice que nosotros somos herederos y somos hijos, eso que dice es, o eso que dice se hace y es inapelable. El ejemplo que yo siempre, digamos, que tengo muy sencillo y es en las primeras
en las primeras renglones, en las primeras frases de la escritura dice, hágase la luz, y la luz fue hecha. Esa es una explicación clarísima de lo que es verdad. Y si Dios dice un día sean perfectos así como su Padre eterno es perfecto, eso no es es una promesa o como queramos verlo, pero yo lo veo como que es más que una promesa, es una orden, porque es palabra de Dios. Y regreso a la definición original, lo que dice, ¿no? Lo que Dios dice, eso se hace o eso es. Entonces, todo lo que se ha mencionado en esta reunión en relación con la filiación, con la herencia, con todo la promesa, simplemente lo tomamos justamente con lo que estamos tratando, lo que estamos mencionando, lo que estamos explicando, y es el concepto de verdad. Sí, ese es en términos generales comentario que quisiera hacer ahorita. Gracias. Gracias, Héctor. Yo creo que tu participación va a ayudar a muchas personas a poder tener claridad en esto que es vital. ¿Sí? Es vital para un hijo de Dios, una hija de Dios, que haya absoluta claridad en el hecho de que esta verdad que Jesús es, va a ser manifestada en cada uno de nosotros de la misma manera. Y me encantó lo que Dios te dio para darnos claridades, como cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Es exactamente lo mismo. Cada palabra que Dios ha hablado respecto a sus hijos se cumple. El tiempo en el que se cumple esa palabra tiene que ver con esta participación voluntaria que nosotros tenemos que operar, de permitírselo, ¿sí? Pero toda la provisión y toda la operación de la verdad le corresponde a Él. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Marco, ¿qué nos comentas? Pues a mí se me hace muy interesante la verdad que Jesús es operando en mí, y me doy cuenta que su interés está en la gente, en las personas, y que todo lo que pasa en mi vida tiene que ver con gentes a las que Dios quiere tocar, ¿sí? Y gentes a las que Dios quiere, y que son gentes que están en diferentes posiciones en la vida, ¿no? Que el otro día fui a comer con unos amigos y había desayunado algo que me hizo un poco de daño, y sentí la urgente necesidad de ir a un baño, ¿no? Entonces estaba cerca de un Sears y fui a ese Sears y me metí al baño, y resultó que Dios andaba buscando a la persona que limpia los excusados, ¿no? Entonces se me hace algo maravilloso que todo lo que ocurre en mi vida tiene que ver con alguien, con una persona a la que Dios quiere tocar. Y ayer yo venía a mi casa en el Metrobús y recibí una llamada, y tenía yo una persona sentada al lado mío que escuchó lo que hablé por teléfono, y me hizo preguntas, y estuvimos platicando, y era un ejecutivo pues de Nestlé y de Coca-Cola y así de empresas muy grandes, que estaba jubilado, y que Dios andaba buscando, y que recibió la adopción de manera muy muy hermosa, ¿no? Y entonces todo lo que yo estoy viendo, que todo lo que pasa en mi vida
no importa lo que sea, está conectado con personas, ¿no? Con gente a la que Dios anda queriendo tocar, ¿no? Y me emociona mucho el saberme y sentirme hijo de Dios, el saber que Jesús está viviendo su vida en mí, que él, como lo he dicho en otras ocasiones, que Él sigue caminando por nuestras calles y nuestras aldeas y ciudades, ¿no? Buscando personas que ya tiene Él escogidas, y que simplemente mis circunstancias son las que me llevan o me acercan a esa situación donde Él puede ser y manifestarse y tocar los corazones de las gentes. Gracias. Gracias, Marco. Fíjense en este testimonio cuando decimos testimonio, esto es una palabra asociada directamente con verdad. Sí, o sea, vamos a hablar de la evidencia de esta verdad que nos ha sido presentada y que se está cumpliendo en nuestras vidas, ¿no? Jesús dijo: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es lo que empieza a manifestarse en nuestras vidas. Yo sé que conforme crezcamos en Jesús, en la verdad que Él es, pues la manifestación va a abundar, va a ser mucho más grande y más poderosa y más fácil para nosotros fluir con Dios en las cosas que Él tiene preparadas. Pero como Marco explica, él se siente hijo, se sabe hijo. Y el hecho de saberse hijo cambia cómo él percibe a las demás personas, ¿no? Y empiezas a vivir esta relación con los demás donde no estás midiéndote con ellos como lo hacías humanamente, sino donde tienes la libertad de permitirle a Dios traer adopción, traer amor, traer paz, traer verdad a sus vidas también, y serles de bendición en esta manera, ¿no? Y esto es maravilloso, porque esta es la idea de Dios, de cómo Él responde a la necesidad de los seres humanos. La necesidad de los seres humanos es ser transformados, dejar de ser humanos para venir a ser hijos de Dios. Y lo que Dios quiere es mostrarles evidencia, ¿sí? Verdad realizada en nuestras vidas. Por eso la Escritura dice en 1 Corintios que somos cartas de Cristo, cartas vivas, abiertas y leídas de todos los hombres, para que todos puedan venir a disfrutar esto que es para ellos, que es para todos. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, cada persona, sin importar su credo, sus acciones, su pasado, su presente, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga. Muchos nos hemos quedado en no se pierda, ¿no? No se pierda, ya no se perdió. No, el chiste es que tenga vida eterna. Ese es el chiste. Y esta vida es Jesús. Esta verdad es Jesús. Que la posea, que la viva, que sea comprobable ante todas las circunstancias y crisis y problemas exteriores. Lo que opere aquí adentro sea la vida de Dios. Vamos a tomar un... Quisiera agregar algo. Por favor, Marco, adelante. De esto que decías, de que sin importar las crisis y todo esto, yo me doy cuenta cómo ayer en la noche me enfrasqué en un conflicto con los técnicos de la compañía que me provee el internet, porque no tenía internet, ¿no? Y total que esto terminó como
después de la 1 de la mañana, ¿no? Y a esa hora pude meterme a ver correos y vi el correo que mandó Magnolia sobre la petición de Betty de orar por el mecánico que se quemó, ¿no? Y que estaban a punto de cortarle los brazos, ¿no? Entonces se me hizo muy hermoso la manera como Dios me tocó y me usó para orar por este hombre, ¿no? Y la paz que yo sentí de que todo iba a salir bien, ¿no? De que todo iba a salir bien, que no le iban a cortar las manos y todo eso que era el peligro, y bueno, creo que todavía existe, ¿no? Pero, y entonces decía Dios, gracias por todos los problemas y las crisis y las broncas que traes a mi vida, ¿no? Que me permiten ser contigo eh, lo que tú quieres que sea, ¿no? Nada más, gracias. Y hoy, al conectarte y escuchar el reporte que nos da Betty, pues vemos a Dios cumpliendo, obrando, ¿no? Pero el privilegio que tenemos de participar con Él en los asuntos de las vidas de otros. Y obviamente el propósito de Dios es no solamente que no le corten las manos a Fernando, sino que Fernando también venga a saberse hijo, ¿verdad? Y disfrute la vida de Dios y toda su familia. Y en fin, esto es asombroso, esto es maravilloso, esto es divino, porque no tiene comparación en ningún ámbito humano. Pues gracias a Dios por lo que hoy hemos recibido. Sé que habrá más comentarios y les invitamos y les animamos a que continúen compartiendo en sus familias, en sus círculos, con sus grupos, donde trabajan, donde viven, donde conviven, en el camión, como dice Marco, ¿no? A donde quiera, el interés de nuestro papá está en que hacerte bendición. Esa es tu gloria, eso es tu vida, es que tú fluyas vida y que puedas ser la evidencia de Dios a donde quiera que estás. Y tus circunstancias son el marco, el recuadro perfecto para que le permitas a tu Padre cumplir su verdad en tu vida. Así que pues demos gracias este día por este privilegio que hemos tenido de estar juntos. Padre, gracias te damos por este tiempo juntos. Tú nos hablas y nos has invitado a vivirte. Y por eso Jesús vino, para manifestar lo que nunca se había visto. Nadie había visto quién y cómo es Dios. Y Él le ha manifestado. Y para muchos, pues sí, estuvo muy bueno que vino a visitarnos un ratito, pero se fue y ahora nosotros, ¿qué? Y la respuesta tuya es no. Me fui de estar presente en esta habitación física que tomé para poder pagar tu pecado. Pero quiero vivir en tu corazón y que tú me vivas a mí en tu mundo, en esta tierra. Gracias porque esto es algo real que estamos comprobando constantemente. Gracias por cada persona que ha estado presente el día de hoy, por los que estarán presentes viendo el video que se ha grabado y por lo que tú vas a continuar haciendo en cada vida, que te recibe, que te permite cumplir tu verdad en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les amamos. Adelante, en Puebla, ¿quieren decir algo? Saludar nada más. Bien. Ay, hola. Bendiciones, qué gusto verles. Bendiciones, les amamos a todos. Saludos. Les amamos. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Ágape.